Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Vamos también a conectarnos, de hecho, y ya creo que estamos conectados con el asambleísta Azuero de la región más importante de la patria, la que siempre nos ha otorgado las mejores esperanzas por el comportamiento de sus hijos. Una pujante zona, la zona amazónica, y allí luce la figura cameral de Eliseo, a quienes saludamos a los tiempos con verdadero entusiasmo y francamente con la mayor cordialidad y aprecio. ¿Cómo está, Eliseo? Buenos días. Buenos días, mi querido Gonzalo. Un placer asistir a tan importante medio de comunicación y agradecido por sus frases tan generosas para con mi hermosa región. Así es, se lo merece. Bueno, el tema es que Vicente Tayano salió anoche y dijo, algo pasa aquí. ¿Qué pasó? No hay argumentos para apelar la sesión. Esto consta en una crónica del diario El Universo, si me dan ustedes observando, y ojalá la compañera nos pueda traer precisamente un ejemplar de ese rotativo. Allí hay una crónica amplia de lo que ocurrió anoche en la sesión. Yo hablé con el señor Tayano posteriormente y le dije, ¿por qué usted manifestó esto de que no hay argumentos para apelar la sesión? No sabía yo realmente qué es lo que estaba ocurriendo. Pero el vicepresidente de la Asamblea, seguramente recibiendo prácticamente consignas de parte del presidente Serrano, entiendo que se llevan requete bien, optó por prácticamente clausurar la sesión cameral. Y todo el mundo quedó regresándose a ver los rostros, quedamos, ¿no? ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasó, don Carlos Berman, de la provincia de Manabí? ¿Qué órdenes dispuso el señor Serrano y usted las asimiló y cumplió rápidamente? Pero no había ese instante a quien reclamar una explicación, por lo menos. La verdad es que el presidente de la Asamblea, José Serrano, dilató, esta sería la palabra la más correcta que usa el redactor del Universo, dilató anoche el debate de la resolución que demanda una explicación ante el Pleno sobre su diálogo telefónico con el excontralor Carlos Polit, que le dan a llamar prófugo, y es el que está en las mentes y recibe las atenciones telefónicas, naturalmente, de la mayor parte de los líderes camerales, de los líderes legislativos, de los que comandan las múltiples bancadas a las que no se les entiende, Eliseo. No le puedo preguntar porque yo he visto un trajinar coherente y además inteligente de su parte, pero no se les entiende. Es un lenguaje Morse que no es apreciado por la ciudadanía. La verdad es que el manabita, siguiendo las consignas del señor doctor Serrano, también se hizo a la idea de suspender todo. ¿Y qué pasó?, decían el resto de compañeras y compañeros. La ciudadanía, claro que no tiene el verbo adecuado, ni peor el afán de convencimiento, ni la preparación estratégica como para explicar por comedimiento a la ciudadanía que estábamos expectantes
de las señales televisivas qué es lo que estaba ocurriendo. ¿A usted qué le pasó, Eliseo, estaba ocurriendo a esa hora en que detallo que Berman, que comenzó a reemplazar al señor presidente de la Asamblea como segunda autoridad del legislativo, no optó sino para decir, hasta mañana, se suspende todo? ¿Qué cree que ocurrió? ¿Cuántas fichas se movieron? ¿Qué disposiciones? Unas de Guayaquil, otras del Palacio, seguramente del mismo Palacio Legislativo, y de otras de otras latitudes, seguramente. Decían que habían señales y órdenes concretas desde el puerto principal. Por eso yo quería a un aturdido en ese instante, ¿no? Un aturdido asambleísta cuyo nombre acabo de proporcionar, se le ocurrió decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Era Vicente Tayano, del Partido Social Cristiano, que no sé si haciéndose o verdaderamente desubicado del escenario, no tenía, más bien dicho, argumentos para apelar la sesión y darle continuidad. Veamos qué pensaba en ese instante Eliseo Azuero. Buenos días de nuevo. Buenos días, mi querido Gonzalo. Muchas gracias. En primer lugar, si fuera cierto de que la Asamblea está una vez más recibiendo disposiciones de otras instancias que no fuera la función específica que le corresponde cumplir, es tremendamente grave. Yo no tengo información al respecto, más sin embargo, si eso fuere, quiere decir que no han cambiado las cosas de mayor forma. Esto, a mi juicio, es el producto del nerviosismo por el escándalo generado luego de la filtración de esas grabaciones que comprometen muy gravemente la estabilidad de la Asamblea, la institucionalidad de la Asamblea, en donde, como todos los ecuatorianos conocen, se han urdido planes, tanto del un lado como del otro lado, haciéndonos a nosotros un flaco favor respecto del nuevo rol que debemos tener. La situación de la reconsideración planteada por, me parece, la asambleísta Anita, tenía sustento y está en el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que, si me permite, voy a dar lectura. De la reconsideración. Cualquier asambleísta podrá solicitar la reconsideración sin argumentación de lo resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional, por el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. En el caso presente, no fue reconsiderada en la anterior sesión el pedido creo al que se sumó la bancada BIN, no de manera completa, si algunos no lo hicieron, en donde se pedía la renuncia del cargo de presidente de la Asamblea. Muchos de los asambleístas han sostenido que no existe norma expresa que pueda establecer una remoción del cargo del señor presidente de la Asamblea. Eso es totalmente inadecuado, no es preciso, porque también me voy a permitir aclararle a la ciudadanía lo que contiene la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su sección 7ª, que dice de la cesación de dignidades de la Asamblea Nacional, de dignidades de la Asamblea Nacional. ¿Usted quiere establecer 18. Las únicas causales que aparecen
en la Constitución, en la ley legislativa y más para considerar la posibilidad que se consideraba en ese instante de destituir prácticamente al doctor Serrano? Yo digo que el planteamiento del bloque social cristiano está mejor articulado y está encuadrado en lo que dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que la cesación de funciones de dignidades, la presidenta o presidente, las vicepresidentas o vicepresidentes y los vocales de la Asamblea Nacional cesarán en sus funciones por los siguientes motivos: cumplimiento del periodo para el cual fueron elegidos, renuncia de su calidad de asambleísta, renuncia a su dignidad como miembro del CAL, y se aplicaría el numeral cuarto que dice destitución conforme el trámite previsto en la ley. Y en el inciso final del artículo presente dice: en los casos de cesación de funciones, el Pleno de la Asamblea Nacional elegirá su reemplazo hasta que culmine el periodo de elección. En ninguna parte dice que le subrogará el vicepresidente. Es la cesación determina la obligación de nombrar un nuevo presidente. Así que aquellos que sostienen que hay pactos o que se pretende permitir que la vicepresidenta acceda a la presidencia, sencillamente están fuera de foco, porque la norma legal que rige el comportamiento de la primera función del Estado, la función legislativa, de manera expresa y categórica establece el procedimiento al que se ha de circunscribir este tipo de actos. En consecuencia, yo creo que hay mucho discurso, poco deseo de que las cosas se aclaren, y no es bueno para la institucionalidad de la Asamblea Nacional el que nos entrampemos en este tipo de discusiones bizantinas y no acogiéndonos a la norma que de manera expresa existe para la resolución de estos conflictos, como el conflicto que se presentó el día de ayer. Un pronunciamiento político de la Asamblea, ya sea en forma de destitución como lo proponen ellos o en forma de renuncia como lo proponemos nosotros, es el pronunciamiento político de cumplimiento moral, de fuerza moral obligatoria. Si el día de hoy, a la 1 de la tarde que se va a retomar la sesión, los señores plantean como plantearon ayer la destitución con las comparecencias en el mismo día, correcto, nos parece correcto, que así se haga. Votaremos para que así sea, como lo hicimos la última vez, la semana pasada, cuando propusieron ellos, antes que nosotros, el tema de las comparecencias. Lo votamos a favor. Y igual decidimos nosotros votar y proponer en ese sentido la renuncia, porque en la resolución de la semana pasada ellos no ponían el tema de que inmediatamente se debata la renuncia o destitución. Yo creo que el Ecuador se merece que este capítulo de la presidencia de la República, de la Asamblea Nacional, se cierre. Y se cierre con un nuevo presidente de la Asamblea Nacional, con una nueva conducción que le dé al Ecuador un giro de timón enorme. Si llegara, nosotros vamos a votar a favor de la destitución, de la renuncia en el momento que sea. Vamos a votar a favor. Eso está resuelto, por principios. Si llegara él... ¿Cuál es el desacuerdo? ¿Cómo le entiende usted el desacuerdo con Jaime Nebot del partido Creo? Es que nosotros no tenemos ningún desacuerdo con una forma que ellos proponen en fondo, que tiene un fondo. No lo tenemos. Ellos son realmente, como usted lo acaba de escuchar en este momento, los que salen a decir que subiría Viviana Bonilla y que es por odio, pero si les acabo de contar, y usted acaba de leer el artículo también sin decirlo al aire, de que la ausencia definitiva no tiene ningún tipo de consideración previa sobre cuál fue lo que motivó la cesación de la ausencia definitiva, ya sea por renuncia o destitución. Entonces, eso no tiene sentido. El Ecuador, ¿sabe qué? Mire, déjeme contarle algo en unas palabras que yo creo que el Ecuador vio la rueda de prensa que dio ese movimiento el otro día con asombro. Y esa rueda de prensa y lo que han elegido comunicar a los ecuatorianos ha confundido aún más al Ecuador. Ni ellos, ni nadie entiende cómo pueden ellos
seguir diciendo lo que el alcalde de la ciudad en este momento sigue ratificando. Esto no se trata de que nosotros tenemos un desacuerdo con ellos o con otras bancadas. Se trata de que al igual que ellos creemos que tiene que haber un cambio. Ellos propusieron que se debata, nosotros les votamos que sí. Ellos hoy van a proponer destitución, nosotros les votamos que sí. Los que votaron que no a la propuesta nuestra fueron ellos. Y luego se inventan todo esto que mientras yo lo trato de explicar, yo digo, no puede ser que estemos hablando de esto. Pero sí, ellos debieron haber votado a favor la semana pasada seguramente. Y hay una cuestión muy clara. Guillermo Lasso, en Televisión Nacional, yo no sé si en algún momento él ha dicho lo que deben hacer los asambleístas es lo siguiente. Él a nosotros nos trata con un respeto superior a la voluntad y la dignidad que tenemos y que juntos, gracias a él, logramos alcanzar. ¿No? O sea, la incongruencia está en el Partido Social Cristiana. Paola Ventimilla, buenos días. Buenos días, Gonzalo, Roberto, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Le digo, la incongruencia no puede estar en el Partido Social Cristiano. Cómo estamos actuando es lo más institucional que puede haber. Donde cabe, por supuesto, la destitución, donde cabe, por supuesto, llevarle a juicio político al fiscal. Lo que pasa es que nosotros estamos siguiendo un procedimiento que es el correcto y que a veces la gente, unos no quieren entender, otros no entienden, y para eso hay que explicarles paso a paso. La gente lo que quiere es una claridad de procedimientos, una claridad de procedimientos. Exacto, ¿Por dónde va la coherencia de Jaime Nebot? Nosotros, no es de Jaime Nebot, desde la bancada, obviamente, y obviamente Jaime coincide con nosotros. Es al revés, entonces. Ustedes le dominan a Jaime Nebot. No, Gonzalo. Poquito complejo eso. Bueno, sigamos adelante. No. ¿Cómo enciende usted? No, ¿cómo va a creer eso? Él es la persona que encabeza, obviamente, todo esto, pero nosotros somos quienes damos la cara y frenteamos esta situación siendo los asambleístas. No puede ser al revés. El alcalde es el alcalde de Guayaquil, líder de nuestro partido, pero quienes damos la cara... Pero salió a dar instrucciones hace contados instantes y a hacer ver cuál es el papel, ¿no? No son instrucciones, son cosas que hemos conversado con toda la bancada y hemos coincidido en que ese es el procedimiento que se tiene que seguir. ¿Cómo aclaramos este mal momento? ¿Cómo aclaramos esto? Nosotros, ¿por qué votamos? Y vuelvo y repito una vez más, ¿por qué no estuvimos de acuerdo con la propuesta de Creo? Porque Creo pedía la renuncia. Nosotros creemos que la renuncia se tiene que dar por voluntad propia, como en cualquier parte de cualquier institución, cualquier parte del mundo. El que tiene que renunciar es el señor Serrano y él no lo va a hacer. No lo va a hacer. Él ya ha dejado bastante claro en varias ocasiones que no va a presentar su renuncia. Por lo tanto, pedirle una renuncia no cabe en esta situación. Hay que destituirle, dice usted. Segundo, Gonzalo, no pudimos votar a favor porque ellos piden una reestructuración total de la Asamblea, cosa que nosotros nunca hemos estado de acuerdo. Eso ha sido una tesis que la ha manejado desde hace mucho tiempo los de la Revolución Ciudadana, o más conocidos como los correístas, no nosotros. Entonces, por lo tanto, no podíamos votar a favor de desbaratar la Asamblea Nacional y no lo vamos a hacer nunca. Más allá de cualquier acuerdo, no quiero hablar de eso, yo no quiero un tema porque no se trata de seguir haciéndonos daños, como coincido en lo que dice Roberto y ya en varias ocasiones. Basta hacernos daños entre nosotros, no viene al caso. No voy a hablar de eso y no voy a volver a topar ese tema, muy aparte de lo que yo piense personalmente y que muchos otros piensan. No lo voy a hacer. Nosotros ayer presentamos se topó ya el tema que fue aceptado por unanimidad en la Asamblea. ¿Y qué pasó? Lo bloquearon. ¿Quiénes lo bloquearon? Todos los partidos, a excepción de Suma, que estuvo con nosotros. Todos los demás lo bloquearon y no se pudo dar paso a esa votación donde, increíblemente, Carlos Berman, que asumió la presidencia, suspendió la sesión cuando ya teníamos puesto nuestra huella, para que entienda la gente, en el curul y teníamos listo para votar con 109 votos. Eso no se podía haber hecho nunca. Sin embargo, lo hizo porque quiso dar la gana. Y quieren más tiempo, y la oposición, lamentablemente, más todos los demás... No estaba preparada para un evento de esos. Decidieron
armar un caos innecesario dentro de la Asamblea Ujú. y por eso no se dio la votación. Si ayer hubiéramos votado y hubiera pasado esta propuesta había dos cambios extras. La una era que en 48 horas, o sea, el día jueves, ya comparezca tanto José Serrano como el fiscal, y ese mismo día se vote por la destitución, si cabía, y el juicio político, si cabía, contra el señor fiscal general de la Nación. Votaron que no. ¿Quién les entiende? ¿Dónde está nuestra falla? Todo lo contrario. Nosotros estamos queriendo agilizar esto Ujú. para volver a la institucionalidad, para volver a una asamblea que realmente trabaje por la gente, que es lo que nos interesa. Tenemos varios proyectos de ley parados porque no está funcionando la asamblea, porque estamos apagando incendios todos los días. Y hasta ahora lo único que presentamos son resoluciones, exhortaciones. El pueblo está harto y nosotros también estamos hartos de lo mismo, de no trabajar. El pueblo comienza a regresar a ver de reojo a la calle. Por supuesto, y con toda la razón. Y el jueves va a haber una manifestación. Y tienen toda la razón de terminar en la Asamblea Nacional. Porque no es posible que se llaman oposición o muchos grupos que quieren que salga Serrano y boicotean la votación de ayer. Nosotros nos quedamos... ¿A quién culpa, Paola? A los que les estoy culpando, estoy siendo clara. Los únicos que queríamos dar paso y que no boicoteamos lo de ayer fuimos del Partido Suma y el Partido Social Cristiano. Todos los demás boicotearon, con gritos, con peleas, de una manera de lo más grotesca. Se armó todo un relajo en la Asamblea. ¿Cómo la gente no va a estar harta de eso, Gonzalo? Nosotros estamos hartos. ¿Cómo el pueblo no va a estar harto? ¿Y usted cree que Si no esto son fue capaces, preparado dicen por que quieren- Serrano? Dicen que quieren al este. ¿Por qué no? Parece que no me mantienen la escuchó. calma? Paola, ¿esto Perdón. fue preparado estratégicamente por el doctor Serrano? No sé por qué fue preparado. Lo que sé es que el señor Tello, de la bancada de las izquierdas, que ahora no parece que no es de las izquierdas porque ese grupo no estaba de acuerdo con lo que él pasaba, y que la señora Galarza, por el lado de Creo, armaron que en ese momento no venía al caso, apelando a la presidencia, Ya. tratando de cambiar el punto del día. O sea, armaron un escándalo que no venía al caso y que lo importante y lo fundamental y lo de fondo era votar para que esos dos señores comparezcan el día jueves y sean sancionados. Gracias, Eso es lo único que me queda a respetable mí claro. legisladora. Muchísimas gracias. Me parece que finalmente le corresponde a usted un poco aclarar la situación del liderazgo creoísta. Sí, ratificar lo que dijo César Monge. 2021 nosotros queremos participar en la presidencia de la República. Clarísimo, primero. Segundo, por ¿Y un qué lado... ganan con ese argumento ustedes? Esclarecerle a la gente de que este momento no tienen ningún interés inmediatista. ¿Eso en lo quieren? absoluto. Ya. Exactamente, nosotros no ¿Y tenemos quién ningún tiene interés. interés inmediatista? Mire, nosotros no. Con respecto a lo otro, ¿no? Por un lado se dice que se tienen proyectos de ley parados, que la Asamblea no funciona. Me parece que la asambleísta Ventimilla firmó un pedido de renuncia a la presidenta de la comisión. Mírenle, ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo hacía la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales si le firman un pedido de renuncia que es voluntario? ¿Por qué? Porque es un pronunciamiento político del resto de esa comisión, como lo hicieron en la Comisión de Educación también, todos los bloques de oposición. Y acá, pues, hay este ataque irracional a una elección de cuál debe ser el mecanismo propuesto por nosotros, que además está ahí en la misma ley, que es la renuncia. ¿Por qué? Porque eso mismo, como la carta que la señora pues también firmó con el resto de asambleístas en la Comisión de Soberanía para que renuncie la señora Solís, ya sea que le hayan pedido renuncia, ya sea que le hayan dicho que no tenía la confianza, ya sea que haya dicho lo que sea, lo que constituye es un pronunciamiento político. Y la Asamblea Nacional en términos generales es como ella la describe, pues tiene un caos que no funciona. Y por otro lado dice, ataca cuando uno dice razonablemente, bueno, pues hay que hacer algo para que entre las comisiones, nosotros pusimos en esa cuestión, entre las comisiones que se reúnan y ratifiquen o no a las presidencias, es decir, internamente, las comisiones. Y le dábamos salida a la comisión en que la señora Ventimilla está, donde está también Fabricio Villamar, a la comisión de la señora Pazley está, que también está Rómulo Minchala,
a la Comisión de Salud, que no se quieren unificar los códigos, a la Comisión de Fiscalización, que protegió y blindó a Glass esfumando el proceso de juicio político, sin siquiera convocar a la comisión a que lo resuelva. En consecuencia, nosotros creemos eso, no queremos pescar al río revuelto, creo que eso es evidente. Le aclaramos al Ecuador que no tenemos ningún interés en ningún espacio adicional en el Pero más no allá son, del no bloque. son santos tampoco. Nosotros no somos ningunos santos, ni somos ningunos pecadores, nosotros somos personas que estamos seriamente en política y que públicamente decimos lo que queremos para que quede claro. Si alguien no lo quiere creer, pues ya está en ellos. Ya. Nosotros hemos sido transparentes y claros con todo lo que pedimos. Y ayer hubo un caos, sí. Ana Galarza, al principio de la sesión, pidió la reconsideración, no se la dieron, apeló a la presidencia, no se la dieron, y se dio paso a lo de César Ron. Cuando César Ron entra a dar su moción, yo recibí una llamada telefónica de la prensa, estaba conversando, y cuando 5 minutos después vuelvo a entrar, ya estaba el caos. Y ese caos, quien subía y bajaba, quien gritaba, subía y bajaba, creo que usted lo describió en el principio, no éramos nosotros. Si usted se fija, todos nuestros asambleístas estaban hacia un lado, prácticamente todos. Yo, en particular, estaba sentado por las bancadas. Entonces, ¿quién subía y bajaba? Para ver si hemos visto con yo vimos igual, fue el representante del bloque del PSC y fue el asambleísta Vicente Tayano, pues que queriendo defender una posición, quería con todo derecho que se vote. Pero imagínense ustedes que esa votación se llama sin debate. ¿Se acuerdan cuando el presidente de la Asamblea hizo que la Asamblea Nacional autorice el enjuiciamiento penal? Qué pena, ¿no? De Jorge Glass sin debate. Eso mismo propusieron ellos ayer. Nos parece terrible, pero así lo propusieron. Y luego, pues ellos estaban ahí y si usted ve los videos, ahí se ve quién grita. Así que me saquen a mí como coordinador de la bancada alzando la voz el día de ayer un segundo. El periodista José Hernández de los 4 Pelagatos y que ha salido al pie de la letra. ¿Por qué intuía estas cosas, José? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, y a sus oyentes también buenos días, gracias por esta llamada. Es evidente, Gonzalo, que el país tiene enfrente unas figuras que en el audio que oímos y por otras investigaciones que hay contra el señor Serrano y contra el fiscal general, tiene el país enfrente a estas figuras que están siendo cuestionadas y que por el volumen y por la profundidad de estas acusaciones, el propio presidente ha pedido que den un paso al costado. Entonces, esta es una primera consideración. Es decir, aquí lo que tiene el país son figuras del pasado, salidas del correísmo, que tienen encima acusaciones y que las hace personas impresentables para sus cargos. Frente a eso, Gonzalo, ahora tenemos las fuerzas políticas. Lo que hay en el tema de los socialcristianos y de Creo es evidente, y eso es lo que sostiene el artículo al cual usted hace alusión, hay una bronca, hay un arreglo de cuentas entre Nebot y Guillermo Lasso que hace que estas dos fuerzas políticas estén dando curso a otras agendas paralelas a la agenda de fondo. Y me parece que ese es un punto primordial, porque lo que los ciudadanos queremos no es el juego, no es la pirueta, no es la retórica de Jaime Nebot, sacando siempre, ¿no es cierto?, del chistero, sacando siempre un argumento que hace que su partido sea el que mejor ha hecho, es lo único que quiere la lucha contra la corrupción en el país. Todo eso es pura retórica. Lo que el país espera de estas fuerzas políticas es que frente a estos ciudadanos que están siendo acusados, que vienen del correísmo y cuyas actuaciones los hace en este momento personas que no son dignas de los cargos que están ocupando, hagan el favor de irse. Y entonces lo que estamos viendo es que debiera haber en la Asamblea, ¿no? Esa es la lógica que debiera haber, sea por un mecanismo, Gonzalo, yo no los veo contradictorios, los mecanismos. El mecanismo de los socialcristianos iba por un lado, el mecanismo de Creo
va por otro, pero el resultado es exactamente el mismo. Ya, pero está ganando en términos estratégicos el expresidente de 10 años, el señor Correa. Estaremos de acuerdo, y usted mismo lo dice, el fantasma de la desestabilización también fue agitado por el propio José Serrano en una clara coincidencia con los socialcristianos. Entonces, todo el mundo está apostando a que estas cosas vayan a parar en un hospicio político, ¿no? Y Gonzalo, sí. Usted tiene ahí efectivamente al señor Serrano, sí. que en forma absolutamente impresentable sí. ahora sale a dar lecciones Así de lo es. que es el respeto a la democracia, el respeto a la institucionalidad, y entonces es el mismo argumento que usan los socialcristianos en este momento para Exactamente. decir que el pedido de destitución, que el pedido de renuncia, que es un pedido político, es un mecanismo. Lo que cabe en este momento es mostrar que el señor Serrano ya no puede ocupar ese cargo y que tiene que irse. Sea por el mecanismo que los unos piden o los otros, el mecanismo es lo de menos. El problema, Gonzalo, es que a través del mecanismo o detrás del mecanismo hay unas lógicas políticas que lo que están haciendo es efectivamente haciendo que el señor Serrano gane tiempo y que la Asamblea se haya empantanado, no dándole respuesta a la transparencia y al pedido de la población que personas que no son dignas de su cargo se tengan que ir. Entonces, ahora tenemos el fantasma de la desestabilización. Los socialcristianos hablan de que en la Asamblea se está, que hay rumores de muerte cruzada, no hay ninguna prueba, de que el señor Serrano dice que hay un problema con que él no quiere prestarse para la desestabilización, que otras fuerzas. Resulta, Gonzalo, que el señor que ha sido un baluarte del autoritarismo en el país, el señor que ayudó a que se tapen todos los casos de corrupción, que es el señor José Serrano, desde la presidencia de la Asamblea, ahora sale a darle lecciones al país de estabilidad y de democracia. Todo esto, Gonzalo, tiene que terminar en una presión de la opinión a las fuerzas políticas para que hagan el favor de ir por el mecanismo que sea, por supuesto mecanismos legales, hacer que estas figuras que no son dignas de su cargo hagan el favor de ponerse a su lado, al lado, y que respondan por los casos que tengan que responder ante autoridades que sean dignas de su cargo y que sean legalmente elegidas. No obstante que simula estar a favor del presidente Lenín Moreno, José Serrano le está dando ají al fantasma. Por supuesto, y ahora resulta que, Gonzalo, él está por la estabilidad. Aquí las preguntas que hay que hacer son muy sencillas. Hay que preguntarle a Guillermo Lasso. Yo se lo pregunté al señor César Monge. El señor Guillermo Lasso está metido en un tema de desestabilización. El señor César Monge me dijo, el señor Lasso quiere ser candidato en el 2021, no antes. Él quiere que el señor Lenín Moreno cumpla su mandato. Bueno, que el señor Guillermo Lasso también está invitado a que le diga esto de frente al país. Que el señor Nebot no ponga argumentos falaciosos, Gonzalo, falaciosos, diciendo que ahora la gente que luchó durante 10 años y que pide que el señor Serrano renuncie, resulta que son aliados. En este momento son aliados de Correa, porque Correa, por supuesto, no quiere que Serrano se vaya de su cargo. Entonces ahora el pueblo y los partidos que piden que renuncie el señor Serrano o que sea destituido, resulta que ahora son aliados de Serrano. Me parece que hay mucha falacia, Gonzalo, y me parece que la oposición, y esto me parece que es el fondo del tema, la oposición no está al nivel de lo que el país esperó que haya aprendido de los 10 años de correísmo. Está entreteniendo a la opinión, no haciendo su trabajo, y en esto incluyo a los socialcristianos, por supuesto. Y es por falta de un consenso. Incluyo a todos los otros partidos. Gonzalo, la población lo que quiere en este momento es que las figuras que no son dignas de su cargo hagan el favor de irse, Gonzalo, y que pueda el país
realmente pasar a otra etapa. Porque de lo contrario, ¿qué puede estar ocurriendo con la estratagema de Correa? Gonzalo, lo que pasa es que Correa, por supuesto, sí quiere, él sí quiere que haya caos, por supuesto. ¿Por qué, Gonzalo? Porque durante 10 años Correa lo que mantuvo en el país fue una estabilidad. ¿Cómo la mantuvo? Concentrando todos los poderes, haciendo que todo el mundo lo obedeciera. Por supuesto que en una circunstancia como esa hay estabilidad. El que se salía de la línea le cortaba la cabeza. Así es. Entonces, es evidente que con un régimen así hay más estabilidad, por supuesto, con Pinochet, ¿no es cierto?, que con un régimen democrático. Por supuesto, entendido de esa forma la estabilidad, evidentemente que lo que están preconizando es que no se mueva nada, que sigamos como dejaron las cosas. Y eso es absolutamente imposible. Entonces, me parece que las fuerzas que en este momento están diciendo que en el país hay, y esto para asustar al presidente Moreno, por supuesto que hay una inestabilidad, que hay falta de respeto a la democracia. Gonzalo, todo eso es una falacia.